Bueno, buenos días a todos. Hoy es 15 de septiembre del 2023. Vamos a iniciar entonces la revisión del tema de la línea de profundización en diabetes. eh, y va a presentar, sí, Dariana, ¿no? ¿Quién va a presentar? Listo. Estudiante Dariana, vamos a revisar los conceptos fundamentales, lo que es la definición, la clasificación, un poco las características de cada uno, y luego continuamos con el club de revistas. Dariana Bolaños, entonces es el tiempo, ya estamos grabando. ¿Quién pueda? Ay, perdón, ¿qué pasó acá? ¿No? Dariana ha empezado. Listo. Entonces tenemos que hablar ahora de la diabetes. Buenos días, compañeros y doctor. Tenemos que la definición la tomé del doctor Tuque. Esa es la mía, pero sería bueno, esa es la otra. Sí, porque es que, digamos que yo siempre quiero que contrasten la definición de la ADA, que es la vigente, que es todavía con una definición propuesta por mí, que ustedes miran, va mucho más allá. Listo. Pues entonces tenemos que la diabetes mellitus, tenemos que esta es una enfermedad crónica, incurable, progresiva y que tiene un verdadero preocupación a nivel de la salud. Tenemos que esta, dentro de sentido, tenemos que de origen multifactorial. Tenemos que también encontramos factores genéticos y ambientales de peso variable, pero muy importantes. Su patogenia tenemos que tiene un origen importante en cuanto a la obesidad, con estado inflamatorio sistémico de diferentes grados. Tenemos que hay un producto de un estado lipolítico permanente y liberación de citoquinas inflamatorias. Tenemos que hay diversos grados de resistencia a la insulina con insulinopenia, con la disfunción de la célula beta y con la, con la hiperglucagonemia, acompañado con la célula alfa. Tenemos que hay trastornos de las incretinas en cuanto al GLP-1 y al péptido inhibidor de gastrina y disminuidos de la resistencia a ellos mismos. Tenemos que es un resultado de todo lo anterior. Vamos a encontrar que se puede generar una hiperglicemia y trastornos del metabolismo de los lípidos. Tenemos que hay complicaciones agudas y crónicas y casi siempre el órgano que más afecta va a ser el intestino, en el cual vamos a encontrar que se generan microangiopatías y macroangiopatías. Al final, la diabetes decimos que esta termina siendo una enfermedad de prevalencia que más inmunosuprime de forma activa. La definición de la ADA dice, la diabetes, lo tienes, ¿no? Eso dice que es un grupo de trastornos caracterizados por disminución de la producción de insulina y o resistencia a la insulina. Resultado final, una hiperglicemia, un trastorno en el metabolismo de los lípidos y las proteínas y grados variables de daño macroangiopático o microangiopático. No me acuerdo que diga algo más. Ya, pero miren todo lo que dejan por fuera. O sea, si ustedes miran, hace 8 días vimos la etiopatogenia de la diabetes, está resumida. Sí, o sea, la tuya está muy completa. ¿Sí? Listo. La otra. ¿Queda claro eso? Aquí está resumido lo que vimos del octeto ominoso de Crohn. Octeto ominoso de Crohn. Pero el octeto, acuérdense que ya no son 8, son 11 o 12 factores. ¿Listo? Sigamos. A ver, hablar un poco de la clasificación. Desde la clasificación vamos a tener a la diabetes O1. Tenemos que esta es debido a la destrucción inmune de las células beta, que generalmente conducen a una deficiencia absoluta de insulina, y también está incluida la diabetes autoinmune latente de la adulta. Dentro de la diabetes tipo 2 tenemos que esta es una pérdida progresiva de la secreción de la insulina, de las células beta y frecuentemente más que todo en la resistencia a la insulina. Entre los tipos específicos de la diabetes vamos a encontrar que esta es causada
por la diabetes neonatal, la diabetes del inicio de la madurez de los jóvenes, en la enfermedad del pancreas sapino, vamos a tener la fibrosis quística y la pancreatitis, y a la inducida por fármacos y sustancias químicas, vamos a encontrar a los tiroides y a los trasplantes de órganos. Yo no entendí mucho lo de los trasplantes de órganos, ¿qué generalmente? Las trasplantes de órganos generalmente es por los medicamentos que se usan para evitar el rechazo. Uno de los medicamentos son los corticoides. Y los corticoides son hipertensión, que aumentan la resistencia a la insulina. Esa es una de las tantas. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la diabetes final. Tenemos que esta es diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, la cual no se ha diagnosticado, no se ha manifestado antes de la gestación. Listo, para ahí. Entonces, 4 tipos de diabetes, con números no romanos, sino números arábicos, latinos, arábicos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Listo. Tipo 1 es la diabetes, no podemos decir que es de los niños. La mayoría de los diabéticos 1 son niños, pero se puede tener tipo 1 adulto, que es esa última. Lo que llaman la diabetes tipo LADA. Ojo, 80% hay fenómenos de autoinmunidad evidenciados. 80% de los tipo 1 hay fenómenos de autoinmunidad. El 20% es idiopática, o sea, no es autoinmune. ¿Estamos claros? Muy bien. Generalmente hay gran insulinopenia y grados variados. Ojo, la resistencia a la insulina no es tan importante, pero hay diabéticos 1 con gran resistencia a la insulina. Hay que tenerlo claro. 2 es la diabetes. Bueno, el gran porcentaje de esta es 90 o 95%. De la que hablamos acá, prácticamente sí. Que es la epidemia, la verdadera epidemia. No, esto. Eso es el 3, esto es el 2. Ojo. Esta termina acá. O sea, en la diabetes 2, ¿qué pasa con una mujer se desembaraza? A los 10 años, de cada 10 mujeres que hacen diabetes, 6 terminan en embarazo. Entonces, que quede claro también, el comportamiento de estas pacientes. ¿Listo? Muy bien. Ya se está pensando incluso en dar medicamentos orales, no solo insulina, a la diabetes estacional. El tipo 3, toda diabetes que se demuestre la causa, es tipo 3. La mayoría de las diabetes no dan la causa. Sabemos los factores de la degeneración. Ejemplo tipo 3, paciente que hace una pancreatitis aguda o crónica, se vuelve diabético. El paciente que hace tumor pancreático se vuelve diabético. Pero aquí aparece otra cantidad de diabetes, por ejemplo, la diabetes famosas. MODI 1, MODI 2, MODI 3, MODI 4. Son diabetes heredofamiliares que asocian a genes y que en últimas hay trastornos en la acción o en la secreción de la insulina. Entonces, la diabetes asociada a acromegalia, la diabetes asociada a fibrosis quística. ¿Queda claro? Donde conocemos la causa es eso. Diabetes, paciente que le da corticoides y hace hiperglicemia, incluso le quita los corticoides y mejora. Es un tipo 3. Lo que pasa es que este hace hiperglicemia con corticoides, pero sigue siendo diabético después de sus problemas. ¿Me entienden? Muy bien. Listo. Eso. Ahora, ojo. Esta es la del adulto. Eso es parcialmente cierto. La mayoría de los diabéticos se inauguran, ojo, después de los 30 años, en embarazo. Después de los 30, en embarazo. O la mitad de los diabéticos nuevos en Estados Unidos, por ejemplo, o en países que son con obesidad, la mitad son diabéticos 2. ¿Qué pasó? El que se volvió obeso hacia los 30, 40 años, ya es obeso a los 10. Entre los 10 y los 18 años, se encuentra un obeso con diabetes, es un tipo 2. No es un tipo 1. El perfil se dice
De hecho, se vean mejor. Ya quedamos claros. ¿Listo? Vale. Ya. La diabetes neonatal es rara primero. ¿Listo? Asociada a genes, sí. ¿Cuáles? No. Los perfiles de pronto están bien identificados acá. Yo le digo, vayan, léanse móvil 1, 2, 3, 4. Entonces me dice, ¿ya todo eso? Lo que pasa es que unos casos de diabetes, ustedes dicen, en adolescentes, varios miembros de la familia, y empiezan a buscarle sustituto. Pero este está bien, pero de resto usted dice, hay genes, miles de genes asociados a esto. La neonatal asociada a genes, sí. No es, la mamá no se lo transmitió por el embarazo, no, la mamá es posible que se lo transmitió por susceptibilidad genética. ¿Listo? Es la única causa de la. Sí. Frecuente no, afortunadamente. Niñito de recién nacido con diabetes. Yo tengo el más chiquito, 8 meses, no, con 8 meses. Imagínate para controlar un niño de 8 meses. No, qué tragedia. Sí, es el tipo 1, es un autoinmune, pero es una neonatal, casi. Pues es porque es casi un neonato tardío. Pero es muy complicada. Ahí sí, como dicen, eso se lo debe manejar un endocrino, pediatra, especialista en eso, porque es muy complicado. Nosotros, afortunadamente, nuestro objetivo es este. Todos. Ese es el objetivo. Eso es lo que yo veo. Yo no. A mí me llevan a veces pacientes que porque he trabajado en diabetes, pero no trabajo con, por ejemplo, población infantil. ¿No? ¿La puedo manejar? Sí, pero eso requiere, si esta requiere todo el equipo, es la peor. Es muy compleja. ¿Listo? Bueno, quedamos claros. La presentación. Las pruebas de detección y de diagnóstico para la Listo. diabetes. En la guía de ADA, en el primer ítem tenemos que se debe considerar la realización de pruebas a personas con sobrepeso u obesidad que tengan un índice de masa corporal mayor o igual de 25 gramos sobre. Ese es un primer factor de riesgo, tener sobrepeso. Sí, señor. Tener sobrepeso es un factor de riesgo para diabetes. Entonces, para gente que hay que darle las pruebas de diagnóstico. Listo. Y también a los individuos asiáticos o mexicanos que también tengan un índice de masa corporal mayor o igual de 23 kilogramos sobre metros cuadrados. Y estos deben estar asociados a un factor de riesgo que son los siguientes: que tengan un familiar de primer grado con diabetes, la raza, el origen, la raza, el origen étnico de alta población. También la historia de alguna enfermedad cardiovascular por la que están pasando. También una hipertensión que está mayor o igual de 140 sobre 90. Están todos los factores de riesgo, ¿no? Dice la guiada, las guiadas son iguales. O que estén en terapia para la hipertensión. También que se asocian los niveles del colesterol en cuanto al HDL en menor de 35 miligramos sobre decilitro. Y también los triglicéridos mayores de 250 miligramos. ¿Se acuerdan la famosa triada dislipidémica aterogénica del paciente con síndrome metabólico diabético? ¿Se acuerdan la triada? Que es HDO, triglicéridos altos, y si pudiéramos medir LDL, la veríamos densa, sí, y rica, más que mucha cantidad. Es un LDL que se oxida muy fácil, que da ateromatosis. Esa es la triada típica de la resistencia a la insulina. ¿Listo? Del paciente con síndrome metabólico con diabetes. Entonces, ese paciente que no tiene diabetes, pero usted le ve, ojo, mire el perfil. Usted le pregunta, ¿tiene familia diabética? Un factor, sí. 2, le ve acantosis nígrica. Un muchacho como de 15 a 20 años. 3, obesidad o sobrepeso o perímetro abdominal aumentado. Y usted le toma el perfil lipídico y le encuentra HDL por encima de, o por debajo, perdón, de 40 o 50 hombres y mujeres. Y triglicéridos por encima de 150. Ya, ese paciente es de riesgo y hay que hacerle todo el screening, las pruebas de diabetes.
También pues, en cuanto a los individuos que tengan ovario poliquístico, a las personas que son sedentarias, también otras condiciones clínicas asociadas a la que es la obesidad severa y lo que acabo de nombrar el doctor, que es la acantosindina. Y el ovario poliquístico. El ovario poliquístico, la típica mujer joven con amenorrea, con hirsutismo, amenorrea y hirsutismo. Ese perfil ya es un criterio es un factor más del síndrome metabólico y es un factor más de riesgo de diabetes. ¿Qué pasa ahí? Ese paciente tiene un problema hormonal. Ese paciente tiene testosterona alta y tiene un problema en la conversión hormonal ahí mismo en ese ovario poliquístico. Resultado final, amenorrea, pacientes que no menstruan, no ovulan, no se embarazan, son hirsutas y tienen obesidad y pueden tener acantosis nígrida. Ese paciente, la resistencia a la insulina per se le genera también todo ese problema que de hecho bajarle la resistencia con una metformina es el tratamiento, empiezan a ovular y se embarazan. ¿Listo? Después digamos ya que salimos bien cómo actúa. ¿Listo? No sabía. También tenemos en el segundo ítem a las personas con prediabetes que tengan una hemoglobina glicosilada mayor de 5,7 y estas personas le debe hacer la prueba anualmente. En el tercero vamos a tener a las personas hasta las que se les diagnosticó diabetes gestacional, se les debe hacer la prueba de por vida cada 3 años. Y al cuarto, a las demás personas a las cuales se les debe comenzar a realizar la prueba después de los 35 años. En el quinto tenemos, si los resultados de las pruebas son normales, se debe repetir en intervalos mínimos de 3 años, con la consideración de pruebas más frecuentes según los resultados que hayan iniciales y el estado de riesgo que presenten. Y en el sexto tenemos a las personas con VIH. Los antirretrovirales pueden producir. Sí, decía que se le debería hacer la prueba a las personas con VIH cuando empiecen el tratamiento, cuando se les haga el tratamiento, cada 3 a 6 meses. Exacto. Ah, perdón, voy a pasar. Listo. Ahora tenemos aquí Los criterios, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Ajá. Listo. Listo. Entonces tenemos que si una persona que se le ha realizado la prueba está cerca de los rangos, está cerca de los rangos, a ver, qué pena. Si una persona tiene un resultado de la prueba cerca de los márgenes del rango, tenemos que el médico debe de seguir de cerca a este paciente y se le debe realizar la prueba de 3 a 6 meses. Ahora tenemos que dentro de los criterios para el tamizaje diagnóstico de la prediabetes y la diabetes vamos a tener a la hemoglobina glicosilada. Tenemos que esta prueba se realiza en sangre y mide los niveles de azúcar durante los 2 a 3 meses. Tenemos que si el resultado nos da por debajo del 5,4, es decir que la prueba presenta normal. 5.7 es lo normal. Sí, sí. Si está por encima de 6.5, igual o mayor, es un criterio de diabetes. Y también, bueno, y la glucosa plasmática en ayunas, tenemos que esta se realiza también viendo los niveles de azúcar en sangre, pero esta tiene que tener un previo ayuno de 8 horas, decía ahí está aquí, previo ayuno de 8 horas y se debe realizar en unas de Son 8 horas de ayuno. Esta columna es de prediabético, los resultados de prediabetes y esta es de diabetes. Listo. Y bueno, si está por debajo de 100, normal. Está normal. Y si está entre 100 y 125 resulta la prueba, está para prediabetes. Sí. Y si está mayor de 126 miligramos sobre litro, se ya se diagnostica con diabetes. Ahora tenemos en cuanto a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, tenemos que en esta dice que se debe evitar el ayuno o la restricción de carbohidratos 3 días antes de la prueba, ya que esto pues, nos puede llevar a que se eleve falsamente los niveles de glucosa en sangre. Con una sobrecarga de 75 gramos, tenemos que esto también pues, también se hace en sangre, se hace 2 horas antes y 2 horas después. ¿En ayunas? En ayunas. Y a las 2 horas.
pues ya con la carga dulce de 75 gramos. Y tenemos que ser por debajo de 140, tenemos que pues, normal. Y si está en el rango de 140 a 150 miligramos sobre decilitro, está para diagnóstico para prediabetes, y si ya mayor de 200, ya quiere decir que el paciente es con diabetes. Y la glicemia al azar, esta prueba se realiza también en sangre cuando se presenten síntomas. Eso, ojo, síntomas, tiene que haber poliuria, polidipsia, poliuria. Y si la prueba da mayor de 200 miligramos sobre decilitro, ya está diagnosticado con Perfecto. diabetes. Una consideración, entonces, ojo, paciente sintomático, poliuria, polidipsia, le tomo una glicemia en ayunas, con ese resultado, 230, 240, el diagnóstico está hecho. Ojo al asintomático, asintomático. Entonces, el asintomático del que no siente nada, usted le tomó una glicemia en ayunas y le da 130. Le hace el diagnóstico, a pesar de dar por encima de 126. Entonces la respuesta es no. Hay que hacerle otra prueba, ojalá con un método diferente. Tener dos criterios. El método diferente, ideal. Si ustedes se acuerdan, hace 8 días en el estudio de revistas, una de las cosas que mejor predictibilidad tiene sería la prueba de tolerancia oral. Pero yo puedo tener una hemoglobina de 30 y una hemoglobina por encima de 6.5. El diagnóstico pasa con frecuencia. Si usted tenga una glicemia de 130, le pide la hemoglobina glicosilada, ¿no? Ese paciente haga una prueba de tolerancia. Y mínimo déjelo rotulado como prediabetes. O no lo rotule por una sola prueba como diabetes. Bueno, la otra prueba es con método diferente. La glicemia en una sola es un criterio casi para pedir una segunda prueba. ¿Cómo? Porque no le hace la oral. La prueba de tolerancia. Lo que pasa es que yo no me puedo hacer una prueba de tolerancia en un país con una glicemia de 300. Depende. Yo la hago en esos glicemias en algunas, por ejemplo, en esos rangos como del límite. Ahí se puede hacer. Pero yo, un paciente con hipoglicemia, un paciente, o le digo, a cualquier hora del día con presión, pones ahí glicemia. Una hemoglobina glicosilada, le pido una hemoglobina porque es un parámetro de base para empezar a subir. Seguramente le va a dar algo, por encima de 8. Listo. Entonces son 4 criterios, ojalá haya 2 para hacer diagnóstico de diabetes. Muy seguramente a ustedes les va a tocar que este parámetro va a bajar. 126 se va a ir seguramente y 110. Los pacientes van a empezar a ser diabéticos con glicemia a partir de 100. Segura, entre poquito. Ya no lo están anunciando. Y la hemoglobina se va a bajar seguramente. Eso nos pasó a nosotros, ¿no? Durante muchos años transitamos con glicemia en 140. ¿Por qué está pasando eso? Porque están demostrando que existe daño desde estados prediabéticos. Y si existe daño desde estado prediabético, que está impactando y hay que impactarla ahí. Eso más, vean. Billete que tiene que mover de las industrias farmacéuticas que necesitan vender la gana. No, eso es un adicional mío. Qué pena, es un trabajo. Si es sintomático y no se le ha diagnosticado nada, ¿se le hace primero la de en ayunas o la glicemia? Se hace una ayunas, por ejemplo, con bebidas glicosiladas. Y la que sale a tarde, o sea, el paciente. Es más, en este momento, prácticamente los pacientes que se le hacen inicialmente, se pide la glicemia y se pide la hemoglobina. Y con ellas no se toma decisión. Ejemplo, si la glicemia en ayunas está normal y la hemoglobina está en 6.6, pida una prueba de tolerancia. ¿Listo? Porque ahí tiene lo que pasa. O si la glicemia está en 130, la hemoglobina está en 6, 5 y pico, pida una
tercero, que sería prueba de tolerancia. Listo. Bueno, la siguiente. Ya estamos casi, hacemos cierre antes de la otra. Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones. Aquí solo los parámetros. Si quiere dejamos fisiopatologías para el que le toca la siguiente, es etiopatogenia de lo crónico y la fisiopatología de la aguda. O sea que son los criterios. Entonces tenemos que entre las complicaciones agudas de la hipoglucemia y la hipoglucemia. Entre la hipoglucemia tenemos que es un aumento del nivel de azúcar en la sangre. Tenemos que es un efecto común de la diabetes no controlada y con el tiempo conduce a daños graves en muchos de los sistemas del cuerpo, especialmente en los nervios y en los hilos. Esto nos puede llevar a que se nos dé una cetoacidosis diabética y no. Esos son los dos estados de hiperglicemia. La cetoacidosis diabética, que imagino usted ya tiene los criterios, nos los va a contar, y el estado hiperosmolar agudo. Estado hiperosmolar agudo, glicemias por encima de 600. Ese es el primer criterio. Y cetoacidosis puede dar glicemia incluso por encima de 250, pero está en un estado de cetoacidosis, con aumento del cuerpo cetónico y el pH bajando. Y la hipoglicemia es el resultado del tratamiento, no es de la complicación de la diabetes per se. Es del tratamiento, pero aparece dentro de las complicaciones. Listo. Tener bajos de concentración en la sangre y se presenta pues y el que el individuo que tenemos más crónicos frontal. Listo. Entre las complicaciones crónicas vamos a tener a las microvasculares. Vamos a tener a la nefropatía, que este es un daño a los grupos de los vasos sanguíneos de los riñones que filtran los desechos de la sangre y esto puede causar presión renal y también una presión arterial alta. Entre la retinopatía. ¿De dónde sacaste esto? De las conclusiones, yo le colocaba le colocaba también. Me parece que está muy sencilla. Seguramente sí, porque lo sacó el resumen, lo hizo que lo mata. No, pues yo lo leí así, lo más chiquitico. Ya. Pues, Porque después entonces vemos bien las complicaciones técnicamente, más que porque esto lo traduce incluso como para la gente del común, para que sean criterios precisos cada cosa. Porque uno dice microvasculares, microangiopáticas y macroangiopáticas. Las micro son estas tres. Y ya después vienen las otras clasificaciones. Pues yo la saqué así como. Dejémosla así grande. No, dejémosla así. Sí, no hay problema. Y la retinopatía, pues como les he dicho, es un daño de los vasos sanguíneos, de los vasos sanguíneos ubicado en la parte posterior de la retina. De la retina. Y la neuropatía tenemos que este es un daño en los nervios y más que todo con mayor frecuencia en los pies y en las piernas. Y ya dentro de las macrovasculares vamos a tener a la enfermedad. De la otra es pequeño vaso. De determinado calibre es un pequeño, un microvaso, ¿no? Que son retina, riñón, eso que riñón es macrovaso también, y el nervio periférico. Y esto es cualquier vaso, cualquiera, del abdomen, del cuello, del cerebro, de las extremidades, cualquier vaso es macroangiopático. Y las coronarias, que se consideran macrovasos. ¿Listo? Y dentro de las macrovasculares vamos a tener enfermedades coronarias, que es una lesión o una obstrucción en los principales vasos sanguíneos del corazón debido a que esta es la grasa que se acumula dentro de las arterias. Y dentro de la enfermedad cerebrovascular es una lesión en el cerebro ocasionada por la interrupción de la irrigación sanguínea. Y entre la enfermedad arterial periférica, que esta es una afección circulatoria en la que el estrechamiento de los vasos sanguíneos reduce la irrigación sanguínea a los miembros. Listo, hagamos el pare acá que son las 11. Listo. Listo, después retomamos esto. ¿Sí? Bien con los criterios de cada uno. ¿Qué está pasando en la retina? Proliferativa, no proliferativa, preproliferativa. Y lo mismo en el riñón, que tiene su clasificación. Y bueno, cada uno. Muy bien, vamos a hacer el pare acá. Paramos esta grabación y detenemos uso compartido.